Bueno, y para profundizar más en este tema, vamos a tomar contacto con el académico de la Universidad de Cali, esto en Colombia, Vladimir Rubinsky. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Vladimir. Y preguntarte de inmediato, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Vladimir Putin lleve adelante una invasión a Ucrania? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que las probabilidades de una guerra abierta entre Rusia y Ucrania son muy bajas, porque con todos los cálculos esto traerá más pérdidas para Rusia que las ventajas. Desde mi punto de vista, la amenaza de un ataque sobre Ucrania, sobre el territorio ucraniano, realmente sirve para presionar a los actores para sentarse y negociar. Sí, y en ese sentido, Vladimir, se habla mucho de que esta retórica que ha tenido en los últimos meses Vladimir Putin, de alguna forma, es una excusa o una forma de distraer sobre los reales problemas que hoy día tiene Rusia y que han dejado, por así decirlo, más vulnerable la imagen de Putin con la pandemia. ¿Qué tan cierto es eso o definitivamente Putin tiene este deseo de sí o sí reincorporar el este de Ucrania a Rusia? Yo creo que son asuntos bastante diferentes. Es muy cierto que la popularidad de Vladimir Putin ha bajado. Sin embargo, yo creo que el poder de Vladimir Putin y las élites que en este momento están controlando Rusia se mantiene muy firme. Desde mi punto de vista, cualquier ataque o cualquier guerra abierta en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, realmente va a costar mucho más a Vladimir Putin la popularidad entre los rusos. Desde mi perspectiva, lo que trata de hacer Vladimir Putin es encontrar una forma a obligar a Estados Unidos, a Europa, sentarse y negociar, escuchar lo que está demandando Vladimir Putin. Yo creo que no se trata, en este asunto, no se trata de los intentos de mejorar la popularidad, porque esto no sirve a Vladimir Putin en este contexto. Pero las demandas básicamente son que la OTAN retire esta promesa de integrar finalmente a ex repúblicas soviéticas como Georgia y Ucrania. ¿Crees que está dispuesta la alianza y Estados Unidos a definitivamente echar por tierra esta promesa? Ahí saldría ganando de todas maneras Vladimir Putin. Bueno, yo la verdad que no creo que Vladimir Putin va a alcanzar todo lo que está en esta demanda, en este ultimátum realmente que Rusia mandó a Estados Unidos. Se trata nuevamente, de mi punto de vista, de obligar, porque no tiene otras herramientas, ¿sí? Obligar a OTAN, a Estados Unidos, a Europa, sentarse y escuchar lo que quiere decir Vladimir Putin, porque nosotros somos testigos de un cambio dramático y muy rápido de las reglas de juego en la arena internacional. Y Vladimir Putin, yo creo que se siente excluido de las discusiones que obviamente tienen lugar en Europa, en Estados Unidos, sobre estas nuevas reglas de juego. Yo, la verdad, no creo que lo que él intenta al fondo es o esperar que los Estados Unidos acepten todas estas condiciones. Lo que él quiere, que se siente y escuchan lo que él quiere decir. Vladimir, ¿y por qué ahora? ¿Por qué surge nuevamente este conflicto? Sabemos que se arrastra desde 2014 con la anexión de Crimea. Había pasado un tiempo en que se había de alguna forma apaciguado los ánimos en el este ucraniano. Siempre hay enfrentamientos, pero ¿por qué ahora Putin vuelve con esta idea, con la movilización de tropas, las más de 100.000 tropas que supuestamente tiene instaladas en la frontera con Ucrania? ¿Cuál es el contexto para que Putin nuevamente levante esta tensión con Occidente? Bueno, yo creo que Vladimir Putin siempre ha sido, y evidencias son a favor de esta afirmación, que Vladimir Putin es un político oportunista. Él está siempre muy pendiente de las posibilidades que existen, y yo creo que lo que él hizo en diciembre fue un bien calculado como juego político, porque él básicamente
puso su propuesta en un momento donde nadie esperaba que él iba a hacer eso. Esto es algo que dice mucho sobre buenos cálculos que hace Vladimir Putin, sorprendentemente en muchos casos. Por otro lado, yo creo que también debemos tener en cuenta que poco a poco está comenzando la campaña política en Rusia para las próximas elecciones presidenciales y Vladimir Putin es consciente que va a tomar tiempo para lograr unos resultados tangibles y claramente no la guerra, sino un acuerdo con Estados Unidos que Putin puede mostrar a los rusos, mira, yo hago lo que yo digo, yo soy capaz de alcanzar esto a pesar de todo el contexto internacional y yo creo que sí, las elecciones presidenciales de 2024, aunque parecen lejos, no son. Y esto es una jugada de Putin que tiene que ver con los cálculos políticos. Vladimir, ¿y qué papel juega acá Europa? Que parece que está como postergada. Acá siempre se sienta Washington con Moscú y parece que Europa está relegada a tomar decisiones, siendo que obviamente por la geografía es el que se podría ver mayor expuesta a un eventual conflicto. ¿Cómo lo ves en ese sentido para este año sin una Angela Merkel, con un Emmanuel Macron que va a elecciones presidenciales? O sea, podríamos decir que Europa está en otra, muy debilitada. ¿Cuál es el papel que va a cumplir la región en estas discusiones? Exactamente, usted tiene toda la razón. Esto es también a la pregunta anterior que me hicieron. Vladimir Putin calculó muy bien que hay una transición de poder muy difícil, muy delicada, la transición en Alemania, sin Angela Merkel, que sabía cómo hablar con Vladimir Putin. Y lo mismo está pasando en Francia. Macron está muy ocupado y muy preocupado con sus chances de ser reelegido como el presidente de Francia. Entonces yo creo que Vladimir Putin lo que busca es aprovechar Europa debilitada para realmente lograr cosas que en otro contexto él no es capaz de lograr. Y por eso está diciendo, vamos a negociar con los Estados Unidos. Sí, lo que debemos que hacer es negociar con Estados Unidos porque entramos en la lógica de estas great powers, de grandes potencias, y desde el punto de vista de Vladimir Putin, ningún país europeo cumple con esos requisitos de gran potencia, porque son Estados Unidos, Rusia, China y quizá algunos otros países asiáticos. Ya para ir redondeando, Vladimir, ¿cuál crees tú que sería una oferta en la que Vladimir Putin se sintiera ya satisfecho y, por ejemplo, sacara las tropas del este? ¿Cuál sería un punto de acuerdo entre Estados Unidos, Europa y Rusia? ¿Cómo se puede calmar esta retórica de Putin hacia Occidente? Bueno, yo creo que lo que va a querer Vladimir Putin es que Biden y Putin y quizá algunos otros actores relevantes se sienten y evalúen las propuestas de Vladimir Putin. Putin tiene obviamente un punto con Ucrania y allá esto se aleja, decimos, de la dinámica de las negociaciones internacionales porque para Putin la historia ucraniana es muy distinta en cuanto al mismo mito, decimos, fundacional que mantienen los políticos ucranianos en este momento. Y él insiste mucho en que si bien se va a cambiar los acuerdos de Minsk, que uno de los puntos muy difíciles para Ucrania en estos acuerdos es precisamente la transformación del Estado unitario, como ahora es Ucrania, en un Estado federativo. Yo creo que es muy difícil que los ucranianos lo acepten, pero Putin va a ver como un acuerdo nuevo donde realmente se tengan en cuenta los intereses. Vladimir, ¿y qué tan ciertas son estas amenazas que dice Putin de que acá la OTAN y Occidente de Estados Unidos y la misma Ucrania de alguna forma también tienen intenciones de recuperar la zona del Donbass, de Lugansk, de Donetsk? ¿Qué tan ciertas son esas acusaciones, esas denuncias? ¿Realmente Ucrania quiere iniciar una invasión o recuperar, mejor dicho, estas zonas o son solamente excusas que no tienen validez por parte de Putin? Bueno, la situación en estos territorios de Donbass, de Lugansk, es una situación muy difícil. Lo que nosotros a veces olvidamos que es la gente que pierde las vidas y ya yo creo que los números son cerca de 14.000 personas que perdieron las vidas allá. En este momento se mantiene un frágil status quo y yo creo que Vladimir Putin es muy consciente que el ejército ucraniano ahora no es el mismo ejército de Crimea de 2014, cuando los ucranianos no tenían
tienen ninguna posibilidad de hacer una resistencia a estas acciones que hizo Rusia, pero hoy en día el ejército ucraniano es mucho más fuerte. Y yo creo que realmente lo que van a buscar es recuperar la fuerza. Ucrania tampoco está dispuesta a hacer eso y tampoco puede hacerlo porque la economía ucraniana está en muy mal estado. La guerra como tal no es popular entre los ucranianos. Yo creo que básicamente lo que vemos es unas retóricas donde los ucranianos se sienten más debilitados ahora precisamente porque Estados Unidos dejaron que no va a haber un apoyo directo militar a Ucrania en el caso de una guerra con Rusia, y yo creo que también hay un incentivo fuerte para negociar. Sí, y ahí en ese sentido también la figura del presidente Zelensky, ¿cómo la evalúas o da lo mismo a esta altura quien esté en Kiev gobernando? Bueno, Ucrania y las políticas ucranianas pasan por un difícil momento y de hecho nunca pasaron por un buen momento últimamente. Hay escándalos de corrupción, hay acusaciones también contra el gobierno de Vladimir Zelensky. Él se siente muy debilitado en el contexto político. Y como ya estuve diciendo, la guerra, la idea de una guerra, la idea de tomar por la fuerza a Donbass no es popular entre los ucranianos, y yo creo que para Zelensky también la opción óptima es buscar una forma de negociar con Rusia, posiblemente en el contexto más amplio, con la participación de Estados Unidos por la participación europea, una solución negociada. Yo creo que todos quieren así, aunque los discursos, las narrativas sí son muy agresivas y muy violentas. Bueno, Vladimir, esperemos que no termine esto en un conflicto bélico. Tú lo ves muy lejano, pero estos movimientos de tropas obviamente encienden las alarmas. No estamos en tiempo ya para iniciar una guerra. Yo te quiero agradecer nuevamente que hayas estado con nosotros acá en Conexión Global. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación.